Bendiciones. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Dios los bendiga. Hola. Hola, hola, bendiciones. Igualmente. ¿Estamos listos? ¿Listos para la clase? Nos toca la lección 8. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, la 8. La 8. Vamos a abrir nuestro libro en la página 34. ¿Tú quieres café, pa? No, no. Gloria a Dios. Vamos a ver la lección 8. Se trata la lección El poder de los ángeles santos. Hoy vamos a ver algo sobre varias cosas acerca del poder que tienen los ángeles. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por este día, Señor, porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, nos permites estudiarla, Señor. Te agradecemos por esta clase, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver esta clase, fíjense. La lección 8 habla de el poder que tienen los ángeles. Lo primero que tenemos que saber, y que yo creo que ya todos lo sabemos, es que el poder que tienen los ángeles proviene de Dios. Los ángeles no tienen poder por ellos mismos. El poder que ellos tienen les es otorgado por Dios para las misiones que ellos tengan. Hoy vamos a ver cuál es ese poder que tienen los ángeles. Vemos nosotros en la Biblia, el poder de los ángeles aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento que los ángeles causaron ceguera, rescataron a personas, destruyeron ciudades, fulminaron a 70,000 hombres en Jerusalén. Los ángeles parecen estar constantemente en guerra con los demonios de los cielos. En el conocimiento que ustedes tienen, a mí me gustaría hoy hacer preguntas. En el conocimiento que ustedes tienen acerca de la palabra de Dios, alguien que quiera participar, ¿qué saben del poder que tienen los ángeles? ¿Qué hacen los ángeles? Algo que ustedes sepan que los ángeles han hecho en Antiguo o Nuevo Testamento. A ver. Pues los ángeles han servido para llevar mensajes, a llevar mensajes, o cuando llevaron el mensaje a María de que iba a ser la madre de Dios. Otro mensaje fue cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra también, que fueron ángeles. Y cuando es una de las, esos son uno de los, se me fue el otro que iba a decir. Pero me recuerdo ahorita de esos dos, de que pues de cuando fue un ángel con María, cuando fueron a destruir Sodoma y Gomorra, y el otro era... Pues si quieres así con dos, si no te acuerdas del otro. Sí, pastora, me gustaría opinar.
A ver, Tienen el poder de manifestarse como personas. tienen el poder de manifestarse como personas. Sí, me gusta preguntarles porque estamos a punto de terminar este libro y yo quiero ver qué han aprendido. Los ángeles tienen el poder para manifestarse como personas. ¿Algo más? ¿Alguien? A ver, Ana, ¿estás levantando la manita o qué? ¿No? Amén. Que siempre se han manifestado como hombres. Como hombres, no como mujeres, ¿verdad? Como hombres. Sí. Entonces, ¿alguien más o nos metemos a la clase? Amén, pastora, A ver. que son poderosos, que pueden destruir, han matado hombres Sí, por parte de Dios, como cuando ocurrió con David, que mató a 170,000, yo no sé, no me acuerdo el número, pero sí. miles. Y Jesús dijo también que él podía mandar a buscar 12 legiones de ángeles y librarlos. Entonces, Lo defenderían, tienen poder, ¿verdad? para matar hombres. Para matar hombres, Sí. para destruir ciudades, como Ujú. pasó cuando llegaron a Sodoma y Gomorra, que iban con la misión de también de rescatar personas, de sacar a este Lot y a su familia de Sodoma y de Gomorra. Y que pueden tomar cualquier forma también, También pueden tomar cualquier forma. que Sí, se es pueden cierto. distinguir. O sea, que no se pueden, que se puede que uno hable con un ángel y sepa que no es un ángel. Y ni cuenta nos damos. Sí, es cierto. Alaban a Dios también. ¿Cómo? Alaban a Dios. Alaban a Dios, tienen poder para alabar a Dios. Pero los ángeles, fíjense, ¿cómo podemos darnos cuenta que el poder que tienen los ángeles es otorgado por Dios y es un poder limitado hasta donde Dios les da, ¿verdad? Y los ángeles, fíjense que ellos no pueden perdonar pecados. El único que perdona los pecados es Dios. Ellos no pueden traer la salvación, porque la salvación fue a través de Jesús. Ni podían venir a salvarnos ningún ángel. Imagínense que en vez de mandar a su hijo, Dios hubiera mandado un ángel a morir por nosotros. Por eso tenemos que tener en claro que la enseñanza de los testigos de Jehová está mal, que creen, o los mormones, que creen que Jesús es un ángel creado. No. Los ángeles no tienen poder para perdonar. Los ángeles se alegran cuando alguien se arrepiente. Se alegran, hacen fiesta cuando un pecador recibe a Cristo. Se alegran cuando ven a la gente que se bautiza. Pero ellos no pueden darnos la salvación. Ellos no pueden, no podemos orar a ellos tampoco. Nosotros no podemos, como ya ven que está de moda aquí pues en el mundo, que hay gente que se les enseña, yo no sé de dónde sacan esa enseñanza, a adorar a los ángeles, a tenerlos los ángeles en una, a ver, no es touch, bueno, es que alguien quiere entrar, a tener a los ángeles en una figurita. Eso es lo mismo que la idolatría. Nosotros no podemos, aparte ya en lo que vamos de las lecciones, ya nos dimos cuenta que los ángeles, pues hasta nos daría miedo tener la figurita de un querubín que estaba lleno de ojos. A mí me daría miedo tener una estatuita de eso. Entonces, No se dejan adorar. no se dejan, exactamente eso iba yo. O sea que fíjense qué bonito, ellos reconocen que el grande, el poderoso, el supremo, la máxima autoridad en todo es nuestro Dios. Vamos a ver en Apocalipsis 19:10 para ver que no los podemos adorar.
Apocalipsis 19, versículo 10. Ya lo tengo listo. A ver qué dice, hija. 19:10 dice así: yo me postré a sus pies para adorarle, Ujú. y él me dirigió la mirada. No lo hagas. Ujú. Soy consiervo tuyo, y tú y de tus hermanos Vamos. que retienen el testimonio de Jesús, adorar a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía. Aquí sea, me deja claro. Perdón. A ver, No, o sea, lo que quiere decir aquí es pues, que no se puede adorar a los ángeles. Él está diciendo, no, yo soy un consiervo tuyo, o sea, yo también soy un adorador. No me puedes adorar a mí más que solamente a Jesús, es lo que quiere decir ahí. fíjense qué bonito nosotros saber que los ángeles son consiervos de nosotros. Los ángeles están para adorar a Dios, para servir a Dios, igual que nosotros. Nosotros estamos para adorar a Dios, para servir a Dios, ¿verdad? Eso es lo que... Y aquí... Pastora, ¿puedo leer como dice Nueva Traducción Viviente? A ver. Dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Amén. Fíjense qué bonito. Entonces no los podemos adorar. Y hoy vamos a ver el poder de los ángeles santos. Ellos tienen poder para hacer su misión. Igual que nosotros, fíjense qué bonito. Nosotros, el poder que tenemos es para nuestra misión. Por eso ustedes ven que hay evangelistas que tienen el don de sanidad muy fuerte, porque el poder de Dios es para llevar a cabo la misión que tenga cada ángel, la misión que tenga cada hermano. No tenemos la misma dosis de poder todos, ¿verdad? Ni los mismos dones todos. Así también los ángeles. Los ángeles en el Antiguo Testamento causaron cegueras, rescataron personas. Y en Génesis 19 nos dice que fueron a rescatar a ver, vamos a leerlo. Génesis 19. Deje ver. 19, ¿qué? Perdón, profe. Pues yo creo que desde el 1, aunque esté larga la cita. Pues habla de cuando destruyeron Sodoma y Gomorra. ¿Lo leemos? O ya lo sabemos todos. ¿Lo quieren leer o...? Vamos a leerlo. Mejor, a ver, ¿quién me ayuda? Yo lo leo, ya, lo tengo en Nueva Traducción Viviente. Hey. Dice, al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Gomorra. Lot estaba ahí sentado, y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrían levantarse temprano y seguir su camino. Oh, no, respondieron ellos. Permaneceremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot le insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodeando la casa le gritaron a Lot: ¿Dónde están los hombres que llegaron a pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos.
Entonces Lot, está muy explícito aquí. Ey, Entonces Lot salió a la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplico no hagan una cosa tan perversa. Miren que tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrían hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen de en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Hazte a un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los 2 ángeles extendieron la mano mientras Lot dentro de la casa y se pusieron el cerrojo de la puerta. Luego dejaron ciego a todos los hombres, o sea, los dejaron ciegos, ahí está. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar, perdón. fíjense, Mientras, ahí dice, en primer lugar, fíjense, por partes, que estos ángeles hirieron con ceguera y a ellos ya no veían ni la puerta siquiera, ¿verdad? Síguele, Dani. perdón, no le había quitado. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. O sea, ahí está lo de destruir. Vinieron a destruir. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió deprisa a contarles a los prometidos de sus hijas, rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que Él solo decía una broma. Al amanecer, en la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrense, le dijo a Lot. Toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo, o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a la esposa y a sus 2 hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, corran y salven su vida. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Oh, no, mi señor, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría ahí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca. Por favor, déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel. Concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea, pero apártate. Escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Esto explica, esto explica por qué aquella aldea conocida como Zoar, que significa lugar pequeño. Es un lugar pequeño. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía del horizonte. Perdón. Llegó a la aldea justo cuando salía el sol en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover del cielo fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrastró todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí.
Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que estos ángeles, lo que dice aquí en el estudio, causaron ceguera, rescataron a personas, a Lot y a sus hijas. Los yernos no, porque pues creían que él estaba bromeando, ¿verdad? Destruyeron ciudades, fueron enviados a destruir ciudades. Y también en 2 de Samuel 24, 2 de Samuel, en 2 de Samuel está la historia larga, pero la vamos a resumir. Se trata la historia cuando David censó al pueblo, que no era la voluntad de Dios que lo censara. Vamos a leer el 24:10. Dice, yo se lo leo. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve, di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre? Esa es la primera, ¿verdad? 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Ahí está el profeta diciéndole, hay esas 3 cosas que tiene que escoger David, una de ellas por haber censado al pueblo cuando Dios no quería que lo censara. Dice, y luego leemos en el 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Bersebas 60,000 hombres. Esa era la escritura, pastor Irán. Ajá. Murieron 60,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Ahí están los ángeles destruyendo, matando tantas personas por una desobediencia de David, ¿verdad? Los ángeles están en constante guerra con los demonios, también eso lo sabemos. Si Dios abriera nuestros ojos espirituales para ver, constantemente están los ángeles de Dios con los demonios peleando, porque los demonios están empeñados en hacernos caer, en hacernos pecar, en ponernos obstáculos para que no hagamos la voluntad de Dios, todo eso, y están en una constante guerra, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, un ángel apartó una piedra extremadamente grande de la entrada de la tumba de Cristo. También es muy bonita eso. Porque imagínense, no era una piedra chiquita, era una roca enorme. Entonces, el ángel tuvo el poder y la fuerza para quitar esa piedra. Mateo 28:2, a ver quién la tiene. Amén. Amén. Mateo 28:2. ¿Lo leo? A ver. Y hubo un gran terremoto, Ey.
Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Síguele leyendo. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Hasta ahí. Entonces vemos, fíjense, este ángel bajó, quitó la enorme piedra y nos dice aquí la escritura que su aspecto era como un relámpago, sus vestidos blancos como la nieve, y los guardas que estaban guardando ahí la tumba, temblaron y se quedaron como muertos. Imagínense lo impactante ver esa piedra ser movida por ese ángel, ¿verdad? Otra cita es Marcos 16:3. Marcos 16:3. Ya lo tengo. A ver. Dice, en el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron a la tumba, vieron un joven vestido de un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren que aquí es donde pusieron su cuerpo. ¿Les sigo? Sí, hasta ahí ya. Ok. Entonces vean la narración, cómo nos narra este testimonio Mateo, como un ángel con vestiduras blancas, y aquí como nos leyó Dani como un joven, ¿verdad? Y quitó un joven sentado al lado derecho, cubierto también de una larga ropa blanca, hablando con las mujeres, ese ángel, y removió la piedra. Entonces, lo que yo les decía, los ángeles tienen el poder dado por Dios, para hacer su trabajo, así como nosotros también tenemos el poder del Señor para hacer nuestro trabajo. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele cuál es en realidad nuestro trabajo, porque algunas veces, como dice la palabra de Dios, los 5 ministerios, una persona tiene el poder para ser apóstol, pero si ese hombre o mujer que tenga ese poder para ser el apóstol, el enviado a llevar el evangelio con las señales del apóstol y levantar iglesias y todo, se deja engañar por algunos que se dicen pastores y que dicen, ya no hay apóstoles. Todavía tiene que haber apóstoles, pero no cualquiera se va a autonombrar, yo soy apóstol, ¿verdad? Y si no tiene muy clara su visión, pues no hace el trabajo, no usa el poder. O también si una persona recibió el don para ser evangelista y que ese evangelista quiere estar en una iglesia como pastor nada más, pues no está haciendo exactamente su labor. O si eres un maestro y no quieres estar enseñando la palabra, pues tenemos que tener claro
hijo, ven, ponle, va a entrar alguien. Tenemos que pedirle a Dios la revelación, cuál es mi misión, porque de acuerdo, así como los ángeles tienen el poder para sus misiones, también igual nosotros, ¿verdad? ¿Qué otra cita vamos a ver? A ver, ahí vamos, ¿en dónde? Mateo. También fíjense qué bonita historia cuando un ángel, unos ángeles liberaron a Pedro de la cárcel. Eso está en Hechos 12:7. En Hechos 12. Ya lo tengo. A ver. Dice, de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todos el tiempo pensaban que era una visión. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad esto estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardias y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente de ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió un ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos tenían pensado hacerme. Hasta ahí. Entonces, fíjense, aquí también se ve la importancia de saber uno el poder que tiene uno, o que cada quien tiene que hacer su parte. Si ustedes se fijaron aquí, el ángel le da órdenes a Pedro. Lo que Pedro podía hacer, lo tenía que hacer. El ángel no lo vistió, no lo calzó. El ángel le abrió las puertas, le desató las cadenas. O sea, sí también Dios, nosotros tenemos que hacer lo que podemos, lo posible lo hace el ser humano, lo imposible lo hace Dios en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros lo que podemos hacer, lo que nos toca, ¿qué nos toca? Nos toca orar, leer la palabra, obedecer, todo lo que nos toca, lo tenemos que hacer. Y ya lo imposible, lo que solo puede hacer Dios, Él lo hace o manda a sus ángeles para que lo hagan. Como pasó aquí, que este ángel sacó a Pedro de la cárcel, le hizo que se le cayeran las cadenas de las manos, le abrió las puertas, ¿verdad? Entonces, qué bonita es esa historia. Un ángel, también fíjense, un ángel hirió a Herodes con una enfermedad mortal, lo llenó de gusanos, no sé si ya han leído eso, ahí mismo está en Hechos 12:20. A ver, ¿quién lo quiere leer? Amén. A ver. 20, ¿hasta dónde? Hasta el 23. Hasta el 23. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pidieron paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró
comido de gusanos. Ujú. Expiró comido de gusanos. Aquí la palabra arengó quiere decir que el rey Herodes, cuando se presentó, dice un día señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y arengó, quiere decir que él se dio la gloria a él mismo, empezó a presumir de él mismo, a enaltecerse, a tal forma que la gente empezó a gritar, que era voz de Dios y no de hombre, y en ese momento el ángel lo hiere y muere en cuestión de minutos comido de gusanos. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Este Herodes estaba impidiendo que la iglesia trabajara, que la iglesia creciera, pero dice en el 24, ya cuando murió este hombre comido de gusanos, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dios quita los estorbos, quita los obstáculos para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Porque así como los ángeles tienen su misión, nosotros también tenemos la nuestra, ¿verdad? Esas historias están muy impactantes, estas que hemos leído. Luego también dice, Pablo se refiere a los ángeles como poderosos. Segunda de Tesalonicenses 1:7, pero dice Nueva Versión Internacional. No sé si alguien tenga una o la leemos en la que traemos. Yo ya lo tengo, pero en Nueva Traducción Viviente, pero también dice poderosos. A ver. Dice, y Yo Dios tengo la les nueva versión. ¿Alguien tiene la nueva versión? Yo, pero pues si gusta leerlo, Daniela, no pasa nada. Bueno, Porque- deja que la lea Daniela en esa y ahorita la lees tú en la Nueva Versión Internacional. Para ¿Me ver. repite el versículo, por favor? Segunda de Tesalonicenses, 1:7. Gracias. Dice, y Dios le brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca del cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. A ver, ahora hijo, tú. Leo. Sigo un momentito. Sí, está bien, hijo. Segunda de Tesalonicenses 1, ¿qué, perdón, pastora? Segunda de Tesalonicenses 1:7. Gracias, Dani. Nos dice la palabra de Dios, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Cuando eso suceda, nos va a dar descanso ya de todos nuestros enemigos. Eso es lo que dice la versión Nueva Versión Internacional. Eso lo dijo el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro definió a los ángeles como mayores en fuerza, mayores en potencia, mayores que los seres humanos. Segunda de Pedro 2:11. Ya lo tengo. Dice, aún los ángeles que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargando su blasfemia en contra de estos seres sobrenaturales. Amén. Dice que mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncia juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Así lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Luego vamos a leer. Pastora,
A ver, Entonces, los ángeles siempre están delante del Señor, sí, ¿verdad? Según ese versículo. sí, siempre lo volvemos a leer. A ver, léamelo. Pastora, y si lo leemos del 1 para que se entienda como bien el contexto. Sí, está bien. Dice, el peligro de los falsos maestros, eso es lo que dice. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se habrá mal en el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de la fosa tenebrosa, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del juicio de Dios y por eso Dios los protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después Dios condenó la ciudad de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar a las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecia la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargo de blasfemia en contra de estos seres sobrenaturales. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Hasta ahí, ¿qué era lo que decía, pastor? Que los ángeles siempre están delante de Dios, según ese versículo. Pues los ángeles están las 24 horas, Dios está rodeado, porque acuérdense que ya leímos, ya estudiamos que son millares de ángeles, o sea, las 24 horas están alrededor del Padre, ¿verdad? ¿Puedo opinar? Hey. Yo creo que como no son omnipresentes, cuando están, sí están delante de la presencia de Dios porque son adoradores. O cuando Dios les manda una misión para cuidarnos, para protegernos, para librarnos, pues se vienen para acá con nosotros. Eso sí, también es buen punto, Rosy, pastora Rosy. Sí es cierto, o sea, ellos no son omnipresentes ni omniscientes, ellos nada más pueden estar, Dios puede estar en todo lugar, está en todo lugar, pero los ángeles solamente a donde los envían, cuando los enviaron a su misión, pues ya no están allá con el Señor, ya están otros. O sea, a lo que nos referimos es que el Señor nunca está solo porque multitud, pero sí es cierto eso, cuando los ángeles
están allá, pues están allá, y cuando son mandados, enviados a quitar la piedra del sepulcro de Cristo, pues nomás ahí estaban. Es como nosotros nomás podemos estar en un solo lugar, ¿verdad? Muy buen punto, Rosy. Yo creo, Pastora, ¿puedo decir algo? Yo Ey. creo que a lo que se refiere el versículo es porque dice que los ángeles tienen fuerza y potencia, mayores en fuerza y potencia, y aún así, porque decía, aún así no se atreven a blasfemar, porque lo que nos hablaba todo el versículo, el capítulo, pues era de que había falsos profetas que, o sea, que creyéndose como que tienen la autoridad y el poder, y aún los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no hacen ese tipo de cosas. También lo que nos dice, como leímos todo el capítulo, es que aquí en la tierra podemos encontrarnos con falsos profetas y falsos maestros, que ellos sí se atreven a ¿dónde era? Ellos sí se atreven a ver, a pronunciar juicio y maldiciones, y los ángeles ni a eso se atreven, ¿verdad? O sea, los ángeles son muy cuidadosos, son muy respetuosos. Ellos saben hasta dónde les es permitido, y los falsos maestros, pues no. Por eso, en el versículo 12 que no leímos, fíjense qué dice de los falsos maestros. Por eso dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores. Y luego le habla, fíjese, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces lo que nos quiere decir aquí es que los ángeles, siendo mayores en fuerza y potencia, ellos no se atreven a maldecir lo que Dios creó. Fíjense qué hermoso, qué bonito. Y seres humanos finitos, de carne, que se hacen pasar por grandes maestros, grandes profetas, se atreven. ¿Cuántas veces no hemos sabido de pastores que les dicen a las ovejas, pero si te vas de aquí de la iglesia, ya no estás bajo mi cobertura y te va a ir mal, y hasta casi que los maldicen, cuando ni los ángeles se atreven a eso, ¿verdad? Y eso es lo que entiendo yo. A ver, ustedes. Quiere decir que ellos no pierden el temor de Dios en ningún momento. ¿Los ángeles? Que no pierden el temor de Dios los ángeles en ningún momento. Ellos no pierden el temor de Dios en ningún momento, porque están muy, muy capacitados, muy preparados, ellos reciben exactamente las instrucciones de Dios y las hacen al pie de la letra, con temor y temblor, ahora sí como dice la palabra, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Y es un poquito reforzando también lo que leíamos también anteriormente, ¿no? Donde dicen que el que acababa de leer yo hace un momento, de que decía que somos como herederos. Somos como que ellos no se atreven a dejar que una persona los alabe a ellos, porque dicen son consiervos. Sí, ellos tienen claro, ellos tienen el respeto, aun cuando están más cerca de Dios, de tener ese respeto y como dice, el temor y el temblor, ¿verdad? Sí, qué bonito, ¿eh? Ellos tienen claro quiénes son, para qué están,
Por eso les decía yo hace rato que es muy conveniente que nosotros también oremos, leemos la palabra para saber exactamente qué quiere Dios que hagamos, cómo lo hacemos y todo, para no perdernos. Los ángeles no se pierden de su misión, no se pierden de, ellos están a la orden del Señor al día en todo lo que el Señor ordene, ¿verdad? ¿Qué más vamos a ver? Alguien levantó la mano. A ver, alguien que levantó la mano, ¿quién fue? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, fui yo, Leo. A ver, hijo. Pues 2 puntos, pastora. Primeramente, como usted menciona, fíjese que el día de ayer mi esposa Ana y yo tuvimos la oportunidad de ver la serie de La Casa de David y pues la verdad es maravillosa, ¿Se muy llama bella La Casa de David? la serie, muy padre, pero es muy impactante ver cómo Saúl, o sea, cómo el poder cambió y transformó a Saúl, y sí, en efecto, pues como usted menciona, los ángeles no permiten que ellos los adoren, sin embargo, el ser humano, como que uno sí cae más fácilmente ante el poder, y él, ahí se ve cómo se afana él y cómo se aferra al trono y dice, no me lo van a quitar, no me lo van a quitar, y pues es muy impactante, pues. Sí. Y el segundo punto es de que sí es cierto que los ángeles tienen bien fija su misión y todo, pero imagínese, como mencionaba el video que usted nos mostró, la influencia que tuvo el enemigo de convencer a 1/3 de los ángeles, de convencerlos para rebelarse, y pues lamentablemente, pues pagaron las consecuencias. Sí, es cierto, Leo. Pues aquí es lo que nos dice este versículo, que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, pero aún así ellos no pierden piso, o sea, ellos nunca se dejan alabar, no sé, ya los ángeles que tiene Dios ya no llegan a decir yo quiero ser más que Dios, como lo hizo Satanás, por ejemplo. Ellos tienen bien claro, bien definido que son servidores del Señor. Eso es lo que nos dice ahí la palabra, ¿verdad? Pasamos al otro punto, ¿sí, verdad? En Apocalipsis, los ángeles ejercen poder sobre la naturaleza. También fíjese qué bonito, ellos tienen poder sobre la naturaleza. Apocalipsis 7, del 1 al 3. Creo que no voy a acabar, pero sí la acabaré. Yo creo que estaba cortita. 7, Tengo. La clase. según yo estaba corta, pero está bien bonita. Sí. No, pues si no. ¿Quiere que lo lea? Yo ya lo tengo, pastora. A ver, hija, démelo. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otros ángeles que subían de donde sale el sol y tenían un sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Descendió, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ellos dijeron, ¿verdad? No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Y lo que vemos aquí, lo que estamos viendo en la clase, que los ángeles ejercen poder sobre la naturaleza. Ahí vemos que estos 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra detenían los 4 vientos, el viento del norte, del sur, del este, los 4 vientos. Ellos los podían detener.
para que no soplara viento alguno sobre la tierra, sobre el mar y sobre el árbol. Entonces es lo que nos dice este versículo, que ejercen poder sobre la naturaleza. Ejecutarán los juicios de las 7 trompetas. Los ángeles van a hacer esa, es una de sus misiones. Apocalipsis 8:2. A ver. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y les dieron 7 trompetas. Permítame tantito. Ajá. 7 trompetas. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro y se le dio mucho incienso. Añadió a las oraciones de todos los santos sobre el altar. Yo creo que nomás es el 2 y el 2 y el 3, ¿verdad? Ok. Y el 6. Y luego el 6 dice, yo se los leo. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. O sea, ese es ellos van a ejecutar el juicio de las 7 trompetas y de las 7 copas. Apocalipsis 16:1. Apocalipsis 16:1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Eso es lo que nos dice ahí. Entonces ellos ejecutarán los juicios de las 7 trompetas y de las 7 copas. Desalojarán a Satanás y a sus ángeles de forma permanente del cielo. Eso también lo van a hacer ellos. Apocalipsis 12:7. Yo lo tengo. A ver. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Nomás es el 7? Al No, 9, perdón. Hasta el 9. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta ahí. Entonces, los ángeles van a desalojar a Satanás y a sus ángeles de forma permanente. Dice, y luego un ángel cegará y encarcelará a Satanás mientras dure el reino milenial de Cristo. Apocalipsis 20:1. ¿Lo leo? Sí. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hasta ahí. Entonces, eso es lo que van a hacer los ángeles. Un ángel cegará y encarcelará a Satanás mientras por 1000 años lo van a tener ahí encerradito. Dice, en resumen, los ángeles son más fuertes que los seres humanos, pero lo que decíamos hace rato, no son omnipotentes como Dios. Los ángeles son mayores en conocimiento que los seres humanos,
pero no son omniscientes como Dios. Los ángeles son más veloces y móviles que los seres humanos, pero no son omnipresentes como Dios. Entonces aquí están los versículos que no son, los ángeles no son omnipotentes como Dios. Salmo 103:20. Qué bueno que la clase nos acaba confirmando lo que estábamos viendo. Salmo 103, versículo 20. Ya lo tengo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de sus preceptos. Hasta ahí. Ellos obedecen, ellos no son omnipotentes. Aunque sean más fuertes que los seres humanos, ellos no son omnipotentes. Los ángeles son mayores en conocimiento que los seres humanos, pero no son omniscientes que estén en todo lugar. El ángel lo comisionan para un lugar y ya, ¿verdad? Lo que decía la pastora Rosy. Eso lo vemos en... ¿Dónde es? Ya me perdí. Mateo 24:36. Mateo 24. Ya lo tengo. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. O sea, aunque sean, tengan mucho conocimiento más que los seres humanos, ellos no son omniscientes, que sepan todo, no. El único que sabe todo es nuestro Dios. Los ángeles son más veloces y móviles que los seres humanos, pero no son omnipresentes, que estén en todas partes. Eso lo dice Daniel 9:21 al 23. Mira, si me di prisa. Sí. Dice, mientras oraba Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido aquí para darle percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decirle por qué eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Entonces vean, el ángel tenía que ir, ¿verdad? Los ángeles solamente están en un solo lugar. Los que les toca estar, yo me imagino que el Señor los tiene hasta organizados por turno, porque nuestro Dios es muy ordenado. Él tiene ahí en el cielo los que están para adorarle, los que tienen que ir para allá, los que tienen que ir para acá, pero no son omnipresentes ni omniscientes, ¿verdad? Alguien levantó su mano. ¿Quién levantó la mano? ¿Cuánto les falta? Yo, pastora Saúl. A ver, hijo. Como lo que está diciendo pastora, ahorita se me vino a la mente Salmo 91:11. ¿Qué dice? Donde dice David, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ahí podemos ver que nos cuidan y aparte nos guían en los caminos. Así es, así es. Sí, sí es cierto. Pues, hasta aquí ya se termina la clase. Su tarea es realizar un cuadro sinóptico con la información de lo que acabamos de estudiar aquí en su hoja de libro. Y no sé si tienen algo más que comentar.
Sí, que iba a decir que ese versículo que citó el hermano Saúl Ey, fue el mismo que Satanás usó contra Jesús después que había ujú, ayunado 40 días y 40 noches. Ese ey, es el versículo que citó entonces de los ángeles, dice, aviéntate del penáculo de arriba, del templo, que porque sus a ángeles. tus ángeles enviará. Entonces el enemigo usó la misma palabra, los ángeles, tratando de tentar a Jesús. Entonces quiere decir que el enemigo, como dice que se disfraza como ángel de luz, pues puede aún disfrazarse o usar a ángeles para hacer caer al hombre. Sí, es cierto. Sí, así es. Así es. Bueno, pues si ya no quieren comentar algo más, los dejo con su pastor Raimundo. Dios me les bendiga, les mando un besito a todos. Tengo ganas de verlos, a ver cuándo los veo. Los quiero mucho, cuídense. Ya pronto, pronto. Besitos. Bueno, pues vamos a darnos un pequeño break. Son las 8:08. A las 8:15, ¿les parece? Continuamos para que mientras puedan tomar agua o ir al baño. Sí. Ahorita seguimos.
Bueno, pues vamos a ir integrándonos. Vamos a continuar en esta noche. Voy a empezar a hacer una oración para iniciar en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones, Dios. Gracias por permitirnos una semana más poder estar conectados, Padre, para escuchar, Dios, esta clase que vamos a ver el día de hoy. Padre, te pido por cada uno de mis alumnos que está detrás de esta pantalla, Padre, bendícele, Dios. Dales el conocimiento, la sabiduría, Padre Celestial. Y te pido, Padre, por los alumnos que no se pudieron conectar, Dios, que tú, Padre, puedas ayudarles a ponerse al corriente. Y te damos gracias en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Sí vamos en la lección 13, ¿estoy correcto? Sí, en la 13. Sí, ¿verdad? Muy bien. Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la última clase. En la última clase veíamos en la parte número 2 de Jesucristo verdadero Dios, veíamos la parte humana y la parte espiritual de Dios, o de Cristo en este caso, ¿verdad? En esta ocasión vamos a ver unas citas que son un poco, o pudieran confundir un poco a la teología, ¿verdad? Si la leemos desde otro contexto, ¿sí? Acuérdense que la hermenéutica es la herramienta que nos sirve para que nosotros podamos profundizar en la palabra de Dios, en la cita bíblica, y podamos darle entendimiento a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso el día de hoy, ¿sí? Les voy a pedir que me acompañen. Bueno, estamos en la lección número 13. Los que tengan ahí su libro, vamos en la lección número 13. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección del día de hoy? Dani, ¿me puedes apoyar a leerlo, por favor? ¿Qué es lo que voy a leer, profe? Lo que se está viendo en pantalla. Sí se está viendo la presentación. Ay, no alcanzo a ver, espérame. Ok. Le voy a acercar. ¿O te ayudo? Ya. Sí, ok. Dice, objetivo de la lección, comprender cómo ciertos pasajes del Nuevo Testamento que aparentemente sugieren la inferioridad de Jesucristo con respecto al Padre, deben interpretarse correctamente a la luz de la enseñanza cristiana sobre la divinidad de Cristo. Ese es el objetivo del día de hoy, ¿sí? Que nosotros podamos profundizar en estas citas, ¿sí? Dice, a lo largo del Nuevo Testamento encontraremos versículos que si no se interpretan correctamente podrían dar la interpretación de que Jesucristo es inferior al Padre. A lo largo de la historia, diversas sectas como los arrianos, que ya lo vimos, y los testigos de Jehová, han utilizado estos pasajes para apoyar su creencia de que Jesús no es verdaderamente Dios, sino una creación subordinada al Padre. Sin embargo, es fundamental entender el contexto y el verdadero significado de estos textos para reafirmar la divinidad de Jesucristo. Sí, ahorita vamos a ver. El primero de ellos es Lucas 18:19. Dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. La posible interpretación que tenemos en esta cita es, dice, algunos interpretan este pasaje como si Jesús estuviera negando su divinidad al declarar que solo Dios es bueno. ¿Cuál es la interpretación correcta de esto? Jesús no está negando su divinidad, sino que está mostrando que la bondad infinita solo pertenece a Dios, es decir, que solo Dios es bueno.
Jesús plantea al joven la elección de seguir como el único que posee esta bondad infinita, invitándolo a seguirle para alcanzar la vida eterna. Este pasaje resulta la divinidad de Jesús al desafiar al joven a reconocerle que él, al ser bueno como Dios, merece ser seguido. Entonces, esta cita, cuando Jesús dice, alguien tiene abierto su micrófono, apóyenme, por favor, Yo. para que no se escuche el eco, gracias. Este pasaje de Lucas 18-19 al Jesús hace referencia a esto, podemos entenderlo de la siguiente forma. No es que Jesús no haya sido bueno o haya tenido algún pecado no reconocido en la Biblia, sino que aquí le está dando la gloria al Padre y está mostrándonos que el ser perfecto primeramente es Dios y a su vez también Jesús está mostrando la parte humana, porque al estar hablando Jesús en esta forma también está hablando acerca pues de la humanidad, dando a entender que ningún ser humano es perfecto y es bueno más que solamente el Padre que es espiritual. Entonces, esta es la primera cita, Lucas 18-19. Si en algún momento alguien quiere opinar algo, levante su mano para darle la oportunidad, ¿sí? Si no, vamos a continuar. La siguiente cita es Juan 10:34 al 36. Dice la palabra de Dios en esta cita: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, vosotros sois dioses? La posible interpretación errónea sería, algunos podrían interpretar que Jesús se está equiparando a los jueces, quienes eran llamados dioses de las Escrituras. Y esta cita es utilizada en muchas sectas, sobre todo en la parte oriental o en la parte pues musulmana, en toda esa parte arábica, ¿sí? Para hacer referencia a que cada uno de nosotros somos un Dios, ¿sí? Hay muchas creencias erróneas o muchas sectas falsas donde hacen creer a la persona que la persona es un Dios pequeño y que cada cabeza es un mundo y que cada persona es un Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la correcta interpretación en esta cita? Jesús se está refiriendo al Salmo 82:6, donde se llama dioses a los jueces de Israel, debido a su rol en la administración de la justicia, un atributo divino. Jesús usa este argumento para destacar que si esos jueces son llamados dioses por ejercer funciones divinas, ¿por qué no podría él, quien es la palabra de Dios, ser llamado hijo de Dios? Además, Jesús es el unigénito del Padre, enviado para ser el Salvador, lo que subraya aún más su divinidad. Entonces, esta cita o en el original, a los jueces se le conocían como dioses. Si se fijan aquí, dioses va con D minúscula, porque se estaba hablando de un cargo especial o espiritual que fue dado a los jueces en el tiempo del Antiguo Testamento para poder guiar y poder establecer el reino de Dios en el pueblo de Israel, ¿verdad? Sabemos perfectamente que todos los jueces pues fallaron, ¿verdad? Tuvieron alguna debilidad, tuvieron alguna situación difícil. Y bueno, conocemos la historia perfectamente y sabemos que en el Antiguo Testamento no se pudo establecer esa conexión con el Padre, y por eso es que fue necesario que apareciera Cristo para darnos esa conexión nuevamente o ese camino o esa puerta directa al Padre, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento pues todos fallaron, ¿verdad? La siguiente cita es Juan 14:28. Dice la cita: el Padre es mayor que yo. Esta es una cita que usan mucho los testigos de Jehová para dar a entender que Jesús solamente es un ángel con un cargo importante, o quizás sí sea
pues a lo mejor que tenga una subordinación por parte de Dios, pero no ven a Jesús como Dios, sino lo ven como parte de algo especial o algo importante para Dios. La posible interpretación errónea es, este versículo se utiliza para argumentar que Jesús es inferior al Padre. ¿Cuál es la interpretación correcta según la hermenéutica? Jesús habla en este versículo desde su humanidad, ya que al tomar la forma de siervo, Filipenses 2:7, se despojó temporalmente de su gloria divina. La referencia al Padre como mayor refleja el estado temporal de humillación en el que Jesús se encontraba en su vida terrenal, un estado que él dejaría atrás tras su ascensión, cuando recupera toda gloria que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:5. Entonces, recordemos que aunque Jesús estuviera en la tierra, él no dejaba de tener esa parte, ya lo hemos visto en clases pasadas, 100% Dios, pero también 100% humano. Y la parte 100% humana, recuerden que no es perfecta, ¿verdad? Porque el hombre no puede ser, o no hay ningún hombre perfecto, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario Cristo para poder ser reconciliado con el Padre. Por eso aquí Jesús menciona, el Padre es mayor que yo, hablando del presente, en el momento en el que Jesús se encontraba en forma humana, o en la forma 100% humana y 100% Dios, ¿verdad? Más adelante, en el ascenso, vemos que pues Jesús, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, merecen la honra, la gloria y el honor. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, entonces, yo ahí quité la mano, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando Jesús dijo que nadie sabe la hora ni el día, sino solo el Padre que está en los cielos, cuando Jesús regresó después de su humanidad a ser restaurado como Dios a la diestra del Padre, entonces él sabrá entonces el día y la hora que regresará por su iglesia. Probablemente sí, es una buena pregunta, porque recordemos que en la función humana, esa es una buena pregunta, la que hace el pastor Irán. Recordemos que en la condición de humano, Jesús tuvo ciertas restricciones. Una de ellas, por ejemplo, es el no saber cosas futuras más que las que el Padre le revelaba. Eso lo vimos en clases pasadas, donde veíamos, justamente fue la clase pasada, donde veíamos que el Padre le hablaba a Jesús sobre personas, sobre ciudades, sobre situaciones proféticas, y que todas ellas se cumplieron. ¿Y por qué vemos que pasó esto? Porque el Padre se las revelaba, no tanto porque Jesús lo supiera. Aquí es la parte donde muchas personas tienden a confundirse. Y justamente cuando Jesús dice que solamente el Padre conoce la hora, ahí está haciendo referencia al momento presente. Es decir, en ese momento, cuando Jesús se encontraba en forma humana, él no conocía los planes escatológicos del Padre. Podemos entender o podemos deducir que al momento de ascender y regresar a su trono, a su poder, a su gloria, a su dominio, a esa conexión con el Padre, muy probablemente Jesús ya en este momento sabe la fecha y sabe el tiempo en el cual va a regresar. Pero recordemos, ahora ya está a la diestra del Padre, ya no está aquí en la tierra, ¿verdad? Ahorita estamos en la era. También eso es muy importante entenderlo, que tenemos un Dios de orden, y mientras fue el Antiguo Testamento, Dios Padre se manifestó a su pueblo y en todo momento estuvo la manifestación del Padre, ¿sí? Ahí se respetó la era o el tiempo de Dios Padre. En el tiempo del Nuevo Testamento fue el tiempo de Cristo y se respeta, ¿verdad? La presencia y la autoridad, y hoy en día se respeta y se honra la autoridad del Espíritu. Entonces, creo que con eso contesté su pregunta, pastor. Adelante, Saúl. Saúl, ¿levantaste tu mano?
Sí, perdón, pastor, es que no lo entiendo muy bien. Ok, Pero adelante. ya estoy aquí. Yo pienso, bueno, yo pienso que sí, Jesús sí sabe. Cuando él decía que solamente el Padre sabía, era porque estaba como hombre en la tierra. Bueno, ese es mi punto de vista. También dice que en Apocalipsis 19:11 se niega a sugerir una fecha en el calendario o en el reloj, simplemente dice que nadie lo sabe. Pero ya ahorita como está a la diestra del Padre y pues Jesús es Dios también, ¿verdad? Él es el verbo y el verbo es Dios. Pero pues ahora sí, no sé, diferentes puntos de vista, pastor, no sé, a Sí, ver qué opinan sí, los demás hermanos. por supuesto, Saúl. O sea, bueno, si analizamos la Biblia en un contexto hermenéutico, estamos entendiendo así, que Jesús cuando dijo esto, que solamente el Padre sabía, estaba hablando en presente, en la condición que él tenía de ser humano, ¿sí? Porque también recordemos que hay ciertas partes de la Biblia, creo que en su libro no vienen, pero por ejemplo otra cita sería cuando Jesús va a ser arrestado y va a ser crucificado, que Cristo se pone a orar, que dice la Biblia que hasta gotas salieron de su frente y que le dijo al Padre, que se haga tu voluntad, si yo puedo pasar esto, que lo pase, pero si no, que se haga tu voluntad. Ahí podemos entender que había ciertas cosas que como hombre, Jesús en la tierra no podía percibir o no podía, no se le eran reveladas, ¿sí? También eso nos hace un paréntesis a nosotros. Nosotros ahora somos hijos de Dios, mas sin embargo Dios en la forma humana que tenemos ahorita solo nos permite conocer ciertas cosas que quizás cuando ya estemos en gloria, en espíritu con Él, nos va a ser revelado todo, la fundación del universo, toda la historia completa del descenso de Satanás, todos los procesos que ha habido en la tierra. Eso nos va a ser revelado cuando estemos en gloria. Ahorita en condición humana hay ciertas restricciones, porque entendamos esto, Jesús solamente nos muestra, perdón, el Padre solamente nos muestra lo que es necesario para el presente. Tenemos un Dios de presente. Y ahorita lo importante es, o el punto ahorita para la humanidad, para nosotros, es ser salvos y esperar la segunda venida de Cristo. Es lo que ahorita nos debe interesar, preocupar y motivar a estar alimentándonos de eso. ¿Sí? Sí, así es, pastor, y pues como usted dice, cuando Jesús estaba aquí en la tierra como hombre, pues ahí se mostró 100% su humanidad, que desconocía las cosas también, ¿verdad? Así es. Así es, gracias. Gracias por el comentario. Vamos a ver la otra cita. La otra cita es Juan 17:3. El pasaje de la Biblia dice, y es la vida eterna. Perdón, no alcanzo a leer muy bien. Permítanme. Ahí está. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? La posible interpretación errónea es que podría parecer que Jesús está subordinando su divinidad al referirse al Padre como el único Dios verdadero. Y aquí la pregunta es, si Jesús es Dios, ¿por qué está manifestando aquí Jesús que el único eterno o el único que da la vida es el Padre? Esa es la posible, el error interpretado. Vamos a ver la interpretación correcta. Jesús no está negando su divinidad, al contrario, está afirmando que la vida eterna depende del conocimiento del Padre como el único Dios verdadero y de Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. La expresión único Dios verdadero se refiere al Padre en el contexto de su papel como la fuente de salvación, mientras que Jesús, como el Hijo, también es plenamente Dios. Primera de Juan 5:20. Aquí lo que está haciendo Jesús o lo que está manifestando Jesús en esta
cita, en este pasaje, es que el eterno, el único Dios verdadero es el Padre, y Jesús tiene una función en el reino que es el puente de salvación, es decir, es la conexión. Sí, para que lo podamos entender, Dios es la ciudad, el ser humano es la isla, por así decirlo, y el puente que conecta a la isla con la ciudad es Cristo, que es ese puente, hablando nuevamente en la posición presente de Cristo. En ese momento, cuando Jesús manifiesta esto, cuando Jesús está argumentando esta cita, está hablando de su papel en la historia, ¿sí? Jesús dice, mi Padre, es decir, Dios, es el verdadero. Yo soy simplemente la conexión, porque está hablando de su función presente, ¿sí? Debemos entender esto para no confundirnos. Eso lo vimos bueno, algunos no lo han visto, pero algunos ya lo vieron en la hermenéutica. Entender que la cita la tenemos que entender en el momento en el que se está hablando, ¿sí? Y darle esa interpretación. Aquí, bueno, creo que está entendido, ¿no? Que Jesús es ese puente de enlace con el Padre. En Romanos 14:9, el pasaje bíblico dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La interpretación errónea nos dice que algunos podrían pensar que Jesús llegó a ser Señor únicamente por su resurrección, y volvemos a ver la interpretación errónea, ¿verdad? La interpretación correcta es que la exaltación de Cristo a Señor no significa que Él adquiriera esta posición después de su resurrección, sino que fue manifestado a través de la resurrección y exaltación. Jesús siempre fue Señor desde su concepción, pero su glorificación fue plenamente revelada con su resurrección y ascensión al Padre. Aquí entramos en una controversia muy grande que yo he escuchado a otros teólogos. Hay una alabanza que muchos de nosotros hemos escuchado que dice, ¿está la pastora Rosy aquí? ¿Pastora Rosy está conectada? Sí, aquí estoy. A ver, pastora Rosy, que es bueno, hay muchos músicos aquí, pero ¿cómo va ese canto de... Tu nombre levantaré. No, que dice, con una corona de espinas te hiciste rey por Sí. siempre? A ver, Con cante por favor. una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Ok, gracias, pastor. Esa. Sí la han escuchado, ¿verdad? Ok, hay muchos teólogos entonces que mencionan que esta canción no es correcta, porque Jesús ya era rey de gloria, no era necesaria la corona de espinas para ser manifestado como Dios o ser rey, ¿verdad? Y no vamos a entrar en controversia si la canción es errónea o no, porque al final de cuentas estamos exaltando el nombre de Cristo, salvo lo que opinen los salmistas, ¿verdad? Los cantores. Pero aquí lo importante es entender cuál es el papel de Jesús. El papel de Jesús era venir a la tierra en forma humana, morir, vencer a la muerte, resucitar y ascender. Ese era el proceso, ¿sí? Por eso debemos entender esto. Jesús no podía saltarse una de estas partes porque ese era el propósito perfecto del Padre. Y era la forma en la que solamente podía existir la salvación. Si Cristo no hubiera muerto, lo he dicho yo en el púlpito muchas veces en mi iglesia, si Jesús no hubiera muerto, no hubiera vencido a la muerte, porque el único lugar donde se puede vencer a la muerte es en la muerte, es el lugar donde habita la muerte. Entonces Jesús no hubiera podido vencer a la muerte sin presentarse en esa situación o sin haber estado ahí, ¿verdad? Y de la misma forma, Jesús era necesario que resucitara para dar gloria al Padre y para darnos vida eterna. Esa
esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Que si Cristo no hubiera resucitado, bueno, pues sería uno de los profetas que hoy en día podemos ver alrededor, ¿no? Mahoma, todos los que existen, que están sus tumbas. ¿Cuántos papas no mueren? Y ahí están sus tumbas. Hoy podemos ir y visitar las tumbas de los papas, ahí se encuentran sus cuerpos, pero no hay una tumba de Jesús porque Jesús resucitó de la muerte, ascendió al cielo y regresará por segunda ocasión, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto de esta cita. Adelante, ¿alguien quiere aportarlo? No, pues yo nada más que la canción, el canto que más queda con lo que estás hablando, Pastor Ray, es el de Tu nombre levantaré, porque dice, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi vida salvar de la cruz a morir, de la muerte, otra vez a tu trono. A tu trono, tu nombre levantaré, así es. Sí, así es. Pastor, yo quería comentar algo acerca de la otra canción que usted estaba diciendo al principio. Sí. Decía, yo escuchaba que no era como una exaltación a Dios, porque el decir de la corona de espinas no fue para exaltarlo como Dios, sino que fue una burla. Uh-huh. Cuando le pusieron la corona de espinas no fue para engrandecerlo, sino para humillarlo. Sí, justamente por eso hice el comentario de esa canción, porque esta canción se ha visto en este conflicto, ¿verdad? Hay quienes dicen que bueno, es una burla esto, porque Cristo ya era rey, no era necesario la corona para que fuera rey, él ya era, pero debemos nosotros entender el contexto. Por eso aquí la cita que acabamos de leer, Romanos 14:9, dice, vuelvo a leerla, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aquí nos está haciendo esta cita referencia que los procesos del Padre así eran, o los planes de Dios Padre así eran, pero por supuesto que Cristo desde antes de la crucifixión y después ya era Rey de gloria, ¿verdad? Ya era Hijo de Dios, ya tenía poder y autoridad, pero esta era su función. Por eso hice mención en este canto, porque hay muchas iglesias que, vuelvo a repetir, tienen esa confusión con este canto. ¿Alguien levantó su mano? Sí, pastor, yo veo que ya como haya sido, se estaban cumpliendo las profecías. Así que Judas, ya estaba escrito acerca de Judas. Si no hubiese sido, él hubiese sido otro, porque no dice el nombre de Judas en el Antiguo Testamento, pero sí que iba a traicionar, ya en el Salmo 22 ya se había sido profetizado. Entonces de alguna manera se iban a cumplir todas esas profecías que se cumplieron, que ya estaban profetizadas para cumplirse. Así es. Debemos entender esto. Lo importante del plan perfecto de Dios es que se hicieron las profecías, se cumplieron y se interpretó y se manifestó y se hizo conforme al plan perfecto de Dios para una función, como lo dice aquí. Era necesario que Jesús muriera para que fuera entonces, o más bien para que beneficiara tanto a muertos como a vivos. Es decir, hoy podemos tener salvación y vida eterna nosotros gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Sí? Vamos con la siguiente cita. Primera de Corintios 3:23. Dice el pasaje bíblico, y Cristo es de Dios. La interpretación errónea podría ser, algunos podrían interpretar que Jesús es solo un siervo de Dios, subordinado al Padre, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, la cita dice, y Cristo es de Dios. La interpretación correcta es, este pasaje se refiere al papel mediador de Jesús entre Dios y los hombres. En su humanidad, Cristo actúa como el mediador, pero esto no disminuye su divinidad a través de Cristo. Toda la obra redentora de Dios es realizada.
Y bueno, ya les puse el ejemplo, ¿no? De la ciudad y la isla, ¿sí? La ciudad, digamos que es el Padre, la isla es el ser humano y el puente es Cristo, ¿sí? Y Cristo vino a la tierra a hacer una función, que fue la función de humano, pero también de Dios y de poder conectar al ser humano con el Padre. La siguiente cita es Primera de Corintios 15, 24 y 28. Dice la palabra de Dios, pasaje bíblico, la entrega del reino a Dios. Creo que no la puse. A ver, alguien me puede apoyar a leerla, por favor. Creo que no la puse bien. 15:28. 15, 24 al 28. Dice, luego el fin cuando entreguemos el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el reino, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Gracias. Aquí vemos entonces, sí, la interpretación errónea podría ser que algunos podrían pensar que la sumisión del Hijo al Padre significa que el Hijo es inferior al Padre, nuevamente, ¿verdad? Hablando de que Jesús le entrega pues el reino, incluso él mismo le entrega esa autoridad al Padre. La interpretación correcta dice, la entrega del reino al Padre no refleja una subordinación eterna, sino una relación funcional dentro del plan divino. El Hijo, como mediador, entregará el reino al Padre, pero esto no significa que Él sea inferior. Es una expresión de la obra redentora de Cristo, quien tras cumplir su misión vuelve al Padre para que todo sea reconciliado con Él. Y volvemos al presente, ¿verdad? A la función de Cristo. La función de Cristo era nuevamente conectar a la humanidad que fue perdida por el pecado a través de su sacrificio en la cruz, entregárselo nuevamente al Padre. Incluso la palabra de Dios dice que cuando Jesús iba a ascender, él mencionó, no tengo ahorita la cita, pero él dice, me tengo que ir para hacer morada para ustedes, ¿verdad? Haciendo referencia a que nos compró, y eso lo entendemos perfectamente. Cristo nos compró con su sangre, ¿sí? Ahora somos propiedad del Padre gracias al sacrificio del Hijo. Pero esto no habla de una subordinación, más bien habla de un equipo entre Dios y Cristo para una obra redentora, ¿sí? Es lo que podemos entender. Y bueno, como conclusión entonces podemos entender que los versículos que aparentemente parecen sugerir la inferioridad de Jesucristo en relación con el Padre deben ser entendidos dentro del contexto más amplio de la enseñanza cristiana sobre la Trinidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, es completamente divino y completamente humano. A través de los pasajes mencionados se afirma su rol de mediador, su humillación en la carne y su exaltación tras la resurrección. Al comprender estos textos en su contexto apropiado, reafirmamos la enseñanza de que Jesucristo es verdaderamente Dios y el único camino hacia la salvación. Ahora sí, ¿alguien quiere compartir algo, comentar algo? Yo puedo decir que en Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él,
por él existen. Entonces Jesucristo es el creador de la fundación del mundo. Entonces el Padre le dio todo a él desde la creación del mundo. Cuando habla en Juan 14, que dice ahora restaura todo como en uno, como tú y yo somos uno, como antes. Entonces quiere decir que ya eso no era en ese momento, desde antes de la existencia del hombre, ya el Padre le había dado toda autoridad a Jesucristo. Entonces, entonces, si Jesucristo fue el creador de todo, aún del diablo, de los ángeles, de todo. Entonces, el Padre está por mucho más arriba. El único que se encarnó, que tomó forma de hombre, que se humilló hasta lo sumo, hasta tierra, que tomó forma de hombre, que el hombre fue tomado de la tierra, fue Jesucristo. Entonces, ese Jesucristo es como el autor de todo, que se le fue dado a todo a Jesucristo. Entonces, en la humanidad de Jesucristo, entonces que él habla de esta forma, que es parte de su humillación terrenal, me diría yo, ¿verdad? En la tierra. Por eso es que él habla de esta forma, porque él se está hablando desde el punto de vista como humano, pero después fue restaurado todas las cosas. Así es. Así es. Podemos entender entonces que la interpretación hermenéutica es entender el contexto y lo que está pasando en el momento presente. Cuando Jesús hizo mención a todo esto que acabamos de leer, lo hacía en el presente en forma humana, ¿verdad? Gracias, pastor. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo. Adelante. Pues ya vimos las otras lecciones, son muchísimas más las escrituras. Desde el Antiguo Testamento, simplemente Isaías 9:6, que afirman que ese niño que iba a nacer es Padre Eterno. Ya desde ahí, con esa cita, está diciendo, es el mismo Jesucristo con el Padre. El que me ha visto a mí, el que me ve a mí, ve al Padre. Son más citas las que hay, más escrituras, que afirman que Él es Dios. Así es. Pero lamentablemente, volvemos a esto. Los testigos de Jehová, por ejemplo, o otras sectas toman estas pequeñas citas para poder o poder confundir a las personas, afirmando que Jesús es inferior al Padre, cuando, como explicó el pastor Irán, Jesús tiene un valor impresionante. Desde antes de la fundación de la tierra, ya le pertenecía a la tierra a Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, muy interesante esta clase. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿O concluimos? Bueno, Tomás, él mismo dijo, Señor mío y Dios mío. Y Dios mío, así es. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar la clase entonces hasta aquí. Les vuelvo a recordar las fechas para los que a lo mejor no estaban en la clase antepasada, porque recordemos que la clase pasada no hubo clase. Les vuelvo a recordar las fechas, aprovechando que nos quedó un poquito de tiempo. En teoría, deben de llevar contestada hasta la lección número 13 de su manual. Sí, al igual que en geología, también deben de llevar hasta no, en la geología van en la lección 8, me parece, ¿verdad? ¿8 o 7? Contestadas a las 7. 8. Ya para la próxima semana es a la 8. Ok. Entonces, para los que tengan duda, angiología deben de llevar hasta el siguiente lunes a la lección 8 y cristología a la lección número 13, su cuestionario, ¿sí? Vuelvo a recordarles las fechas no van a cambiar, ¿sí? Ya habíamos quedado en una fecha y bueno, dijimos que el lunes 4 de agosto es la presentación o la entrega del libro para revisión, ¿sí? Y quedamos de vernos en la congregación donde hemos estado estudiando presencial, ¿verdad? Entonces, es importante que los que estén en Guadalajara vayan apartando esa fecha para que puedan entregar sus libros este día, lunes 4 de agosto. Los que están en Guadalajara, vuelvo a repetir, hay que entregar. Si por algún motivo ese día tienen visita, tienen trabajo, tienen alguna situación externa, pueden hacerlo ya sea antes, ¿verdad?
Recuerden que en la congregación estamos los días miércoles y pues los domingos prácticamente de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, si por algún motivo ese día van a estar ocupados, por favor hagan entrega de sus actividades, pues de preferencia antes, ¿verdad? Y en el caso de los que están más lejos, como el pastor Irán, la hermana Magda, bueno, pues también de la misma forma hay que entregar sus cuestionarios ese día, el lunes 4 de agosto, ese es el día del ordinario, ¿sí? ¿Qué pasa si no? Solamente hay una persona que tiene prórroga, que es la pastora Rosy, ¿verdad? Por temas de salud, a ella se le otorgó un poco de prórroga, ¿verdad? ¿Qué pasa si no entregan sus cuestionarios y sus tareas en esa fecha? Bueno, pues tendrían que irse a extraordinario, ¿sí? El extraordinario inicia del lunes 11 de agosto al lunes 25, es decir, tienen una prórroga de 15 días para poder. Extraordinario tiene un costo y adicional, pues la calificación es inferior al ordinario, ¿verdad? Por lógica. Entonces, se los dejo a su criterio, a su consideración, no sé cómo vayan, no sé si estén atrasados. Yo he recibido aquí tengo en mi celular muchas de sus cuestionarios, los que han enviado los cuestionarios al día, bueno, pues felicidades, los que estén aún atrasados, por favor pónganse al corriente. Y bueno, esas son las fechas. Si Dios nos permite, el lunes 4 de agosto estaríamos finalizando el cuatrimestre y primero Dios estaríamos iniciando nuevo ciclo la primera semana de septiembre. Si Dios nos da licencia, el primero de septiembre iniciamos con el cuatrimestre, los que continúan, porque este cuatrimestre, la pastora Rosy, por ejemplo, ya concluye su maestría, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los avisos. Esta semana pasada tuve junta con la universidad, también por ahí les encargo a los que tengan pagos pendientes, por favor me apoyen con esa parte, porque esa fue una parte cuestionable para mí. Recordemos que los costos de la universidad, aquí tengo una alumna que viene de otro plantel, que es Daniela, no me va a dejar mentir. Todas las demás planteles de la universidad hoy en día cobran lo doble de lo que yo les estoy cobrando a ustedes. Y ¿sí o no, Dani? Ahí está Dani de testigo, ¿verdad? Y la titulación también. Así es, están cobrando lo doble y yo pues abogo, ¿verdad? Por el tema económico. Le pido a la universidad pues que nos dé un poco de accesibilidad para poder estudiar, pero pues también ellos me cuestionan si tenemos un poco de atrasos, me dicen, bueno, te estamos dando la oportunidad, también tú apóyanos en la parte de ser puntual con los ingresos. Entonces, por favor, hermanos, apóyenme, los que tengan deudas, pónganse al día en tareas, en pagos y ánimo porque vienen cosas muy buenas para la universidad. Estamos en pláticas, muy probablemente, justamente la semana pasada tenía la junta, muy probablemente vamos a tener más adelante la licenciatura también en psicología cristiana. Entonces, eso va a ser algo que a mí en lo personal me llena mucho de gozo y de emoción, ¿verdad? El que podamos estar preparados, porque sabemos que la parte teológica es muy importante como servidores de Cristo, como pastores, como ministros, pero la parte de la psicología cristiana también es importante porque tenemos que tener el conocimiento cómo ayudar gente con adicción, cómo ayudar gente que pierde un familiar, el tema tanatólogo, ¿verdad? Entonces, todo esto, nosotros como servidores, como pastores, como ministros, tenemos que saber cómo apoyar a la gente en este tipo de duelos y situaciones. Y más adelante ya lo vamos a poder incorporar a la escuela. Entonces a mí me llena de mucho gozo. Más adelante les voy a dar pues todo lo que vimos en esa junta. ¿Sale? Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Que pasen un excelente inicio de semana. Yo los bendigo. Échenle ganas a sus tareas y les mando un abrazo. Bendiciones. Igualmente, pastor, gracias. Bendiciones. Gracias, pastor. Los que seguimos en el diplomado, ahorita les envío el link. Gracias. Bendiciones.